Bueno, pues vamos a continuar con nuestro temita de la ventilación mecánica, ¿vale? Entonces, como habíamos visto en las clases pasadas, ya vimos algunos parámetros de la ventilación y ahora lo que vamos a ver va a ser aprender a calcular otros parámetros importantes de la ventilación. Dentro de la tarea que dejamos, pues fue que revisaran qué es la complianza, ¿no? Entonces ahora, a ver, ¿quién dice yo? Yo. Ya ni vamos a ver, ¿qué es la complianza? La complianza es igual a distensibilidad. Es la relación de la presión que se ejerce y el volumen a nivel respiratorio. A ver, Alba. Es la relación que existe entre el cambio de volumen de gas intrapulmonar y el incremento de la presión. Okay. ¿Vale? Entonces, bueno. Entonces, como ya vimos, pues generalmente lo vamos a manejar como complianza pulmonar. En algunos textos o libros podemos encontrar como distensibilidad pulmonar, ¿no? Es importante que sepamos que la complianza pulmonar pues, va a ser el cambio de volumen que ocurre en relación al cambio de presión, ¿vale? Significa que cuando entra volumen corriente a la vía aérea, la presión debe incrementarse, ¿no? ¿Cuál es lo normal? Pues puede ser de 50 a 100. Entonces, esto es importante que ustedes lo sepan porque como ya vimos ayer en el ventilador nos va a marcar constantemente cuál es la complianza pulmonar de nuestro paciente, ¿vale? Entonces, nosotros podemos monitorizarla y saber cuánto tiene de complianza nuestro paciente. Bueno, ahora, algo que es importante que ustedes sepan es que va a existir una complianza que va a ser estática y una que va a ser dinámica. No sé si la investigaron. ¿Qué diferencia entre una y otra? En la estática mide solo la distensibilidad torácico-pulmonar y en la dinámica refiere aquí que no valora solamente la resultante del pulmón y de la presión torácica, sino también de la resistencia de la vía aérea. Okay. Entonces, la única diferencia entre el cálculo de la complianza estática y dinámica es que para hacer el cálculo de la complianza estática tenemos que hacer una pausa inspiratoria. En el ventilador vamos a hacer una pausa para que nos dé la complianza estática y la complianza dinámica es la que nos va a sacar el ventilador constantemente, ¿vale? Bueno, también va a haber una diferencia entre el cálculo para hacer el cálculo de la complianza van a variar algunos parámetros. Bueno, entonces es importante que nosotros sepamos qué es la complianza pulmonar, en qué consiste y empezando con esto es que bueno, vamos a meter, ¿no?, una cantidad de aire a nuestro alveolo, a nuestro pulmón y pues se va a cambiar de forma, ¿no? Se va a hacer más grande, ¿vale? Entonces al entrar el aire hacemos que llegue entonces esto es la complianza, ¿no?, pulmón. Si ustedes se dan cuenta, esto no nada más se lleva a cabo a nivel pulmonar, también va a existir complianza o distensidad cardíaca y también va a existir complianza o distensibilidad cerebral a nivel de la vasculatura cerebral y es lo que vamos a tratar de medir o de interpretar cuando hacemos un Doppler transcráneo, ¿no? Pero bueno, ya vamos a hablar de pulmón. Entonces es importante que sepamos eso. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros calcular la complianza dinámica? Entonces, si nosotros lo hacemos de manera manual, ¿no?, viendo los parámetros del ventilador, algunos ventiladores antiguos o viejitos, ¿no?, como a lo mejor como el Vela, no nos va a dar los parámetros completos, ¿no?, a nivel pulmonar, pero nosotros podríamos calcularlo tomando en cuenta estos parámetros. Entonces la fórmula para la complianza dinámica va a ser volumen tidal entre la presión pico y menos la presión el pico, ¿vale? Entonces nosotros podemos hacer un cálculo, ¿no? Volumen tidal entre la presión inspiratoria pico menos el pico, ¿no? Entonces la complianza dinámica, ¿vale? Es importante que ustedes recuerden esta fórmula porque vamos a hacer un cálculo más adelante, ¿vale? Bueno, entonces ahora la complianza estática, como veíamos o como decíamos, vamos a hacer una pausa en el ventilador, una pausa inspiratoria. Y entonces la complianza estática, la fórmula va a ser volumen tidal entre la presión meseta menos el pico, ¿vale? Okay. Entonces es importante que ustedes recuerden esto, ¿vale? Bueno, nuevamente
una pequeña fórmula de cómo calcular la complianza pulmonar. Aquí no dice si es estática o dinámica, pero si tenemos la presión plateo es estática. Entonces tenemos la complianza pulmonar. Es importante que nos sepamos. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Tenemos una vamos a hacer el cálculo, ¿no? Tenemos acá un volumen tidal de 490 entre presión pico de 26 menos PIB de 10 sería nuestra complianza dinámica. 40. ¿Cuánto tendría? 40. 40. ¿No? Y tenemos, si quisiéramos hacer la 490, la estática, entre la presión plateo 22 menos el 10 sería, ¿cuánto saldría? 22 menos 10. Arriba es 30. La primera 30. Ajá, y abajo es 40, perdón. Sí. Aquí está. ¿Vale? Entonces tendríamos una complianza dinámica de 30 y una complianza estática de 40. ¿Vale? ¿Están de acuerdo? Sí, 40. ¿Sale? Entonces vamos a ver la que nos marca el ventilador, ¿no? 41. 41, ¿no? ¿Vale? Entonces nosotros, aquí varía un poquito esto, ¿no? Pero nosotros pudiéramos calcular de manera manual la complianza de nuestro pulmón. ¿Para qué es importante que nosotros sepamos cuánto tiene de complianza o si nuestro paciente tiene una complianza normal? De 50 a 100, ya Porque había dicho. más adelante vamos a ver que hay ciertas patologías que van a hacer que la complianza disminuya. Entonces nosotros de esta forma vamos a poder identificar algunas patologías nada más viendo la complianza pulmonar o haciendo el cálculo de la complianza pulmonar. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que otra tarea que dejamos? Es la estancia. La resistencia. La resistencia. ¿Qué es la resistencia o de qué depende la resistencia? A ver, ¿quién dice yo? Dice, es la fuerza que se pone al movimiento de flujo en las vías aéreas del circuito. Eso, ¿no? La resistencia, ¿no? Que se va a poner, bueno, es la resistencia que se va a poner al paso del aire, ¿no? Durante el circuito que vamos a ventilar al paciente. Esto puede ser a nivel del tubo, ¿no? Del tubo corrugado, de las mismas válvulas del ventilador o algo intrínseco del paciente, ¿vale? ¿Buscaron cómo se calcula? Sí. Es presión max menos PIB entre flujo. Okay. Entonces la resistencia de la vía aérea va a ser a la resistencia que se pone la vía aérea al flujo del aire, ¿no? Corresponde a la diferencia de presiones entre el alveolo y la boca dividida entre flujo. Como ya veíamos, vamos a ver más adelante, ¿no? Paciente que tiene POC, ¿no? Que tiene broncoespasmo, que tiene un tapón de moco, que tiene un tubito muy pequeñito, pudiera causar un efecto en la resistencia de la vía aérea. Y como ya vimos también en el ventilador, eso nos va a marcar el ventilador, ¿no? La resistencia, ¿vale? Ok. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Pues vamos a ver qué es la presión expiratoria pico menos la presión plateo entre el flujo. Ahora, ¿cuál es la fórmula del flujo? Ahí viene. El volumen tidal. ¿La vieron? Flujo es igual a volumen tidal entre tiempo inspiratorio. Ahora va la pregunta, por consiguiente va la siguiente pregunta. Nuevamente recordamos cómo se calcula el tiempo inspiratorio. ¿Quién dice yo? 60 entre la frecuencia respiratoria entre 3. ¿Vale? Ok, entonces ya tenemos, ¿no? Que el cálculo de la resistencia de la vía aérea va a ser presión inspiratoria, presión pico menos presión plateo entre el flujo. ¿Cómo calculamos el flujo? Dividiendo el volumen tidal entre el tiempo inspiratorio. ¿Vale? ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, podemos
simplificar un poco la fórmula, ya que la presión expiratoria pico menos la presión plateo va a ser igual a la presión transaérea, ¿vale? Entonces por eso pudiéramos poner o simplificar la fórmula y solamente poner la resistencia de la vía aérea es igual a la presión transaérea entre el flujo inspiratorio. Pudiéramos minimizar esa fórmula siempre y cuando nos acordemos que esto sale de restar acá, ¿no? ¿Vale? Bueno, ahí vamos, ¿vale? ¿Cuál es lo normal? Es así con De la transaérea probablemente, pero de la resistencia de la vía aérea menor de 10 y de la transaérea 2.5 a 4, ¿vale? Entonces es importante que nosotros sepamos pues que debe estar normal, ¿no? Bueno, ¿y cuál es lo normal? ¿Y cómo lo calculamos? Ahora, pongamos un ejemplo, ¿no? Aquí está un ejemplo. Ok, pero Tiene una presión expiratoria de 60. 26, 60. es una plateo de 22 entre, vamos a ver el flujo, pero vimos que el flujo es igual a, ¿cuál es la forma del flujo? Volumen total de reactivo expiratorio. Punto 490, entre 1. ¿Entre uno? Punto 49. ¿Ya? A ver, ¿la mayoría cuánto salió? ¿Cuándo estoy con 490 entre 1? Pues 400. 8. Es lo mismo. ¿Cuánto salió? ¿8? ¿No? ¿Sí? Pero ¿Cuánto? A ver. Pues lo que hice fue 4.21. 8.1. 8. ¿Vale? 8.1. ¿Sí? ¿Matus? ¿Sí? ¿Te perdiste? ¿Te perdió? Ahí estamos. ¿Ya? A ver. Regúlalo, Matus. Divide punto 490 entre 1 es punto 49. Punto 49. Y 4 entre punto 49. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Vamos a ver cuánto marca el ventilador. Sí, ¿Vale? 8.1. Está, ¿no? Nuestro ventilador marca 7.5, ¿no? Entonces estamos bastante cercanos, ¿no?, al cálculo del ventilador. ¿Qué quiere decir eso? Pues que podemos hacer el cálculo nosotros de manera manual sin que el ventilador nos dé los parámetros, ¿no? Entonces es importante que conozcamos eso. Bueno. Ok. Ahí está nuevamente la fórmula. Y bueno, ahora, ¿para qué nos interesa saber eso, no? Porque muchas veces es, ¿cuál es la aplicación con el paciente, no? ¿Cuál es la aplicación práctica con el paciente? Entonces, a mis alumnos bilingües, ¿no?, vamos a ver qué causas que aumentan la resistencia del EBR. ¿Qué dice? Obstrucción del tubo traqueal. ¿Mande? Obstrucción del tubo traqueal. Obstrucción de tubo traqueal, ¿qué más? La presencia de Desconexión del tubo traqueal. desconexión, presencia de moco, ¿no?, secreciones de la vía aérea, broncoespasmo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos un ventilador, bueno, estamos evaluando el ventilador, estamos evaluando al paciente, y nos acercamos a la pantallita de valores, dijimos, ¿no? Valores 1, valores 2, nos acercamos a los valores 2 y dentro de eso nos vamos directo a donde dice resistencia, evaluamos, ¿no?, si está menor de 10, si está normal, no pasa nada, pero si está arriba de 10, tratamos de identificar la causa, ¿no? Algo que pasaba mucho antes, o que pasa, no sé, en piso, es que luego la enfermera nos dice, oye, no, que el ventilador está alarmando, ¿no? Y tú llegas y dices, no, ¿Qué pasó? no sé qué tiene, ¿no? O a veces te dicen, pues lo identifica, ¿no? Pues tiene aumento de resistencia, ¿no? Pues a ver, respíralo, ya lo aspiran, ¿no? Aspirar y deja de sonar, ¿no? Entonces muchas veces tienen que ver eso. O a veces por la urgencia le ponemos un tubo de número 7, 6,5, 7,5 y de repente, ¿no?, está causando constantemente aumento en la resistencia de la vía aérea. O al momento que auscultamos al paciente, escuchamos que tiene broncoespasmo y la resistencia nos marca 15, 20. ¿No? Entonces es importante la aplicación práctica de saber cuánto es lo normal de resistencia y qué cosas influyen. Ahora, ¿qué cosas van a influir en la confianza pulmonar? ¿Qué dice ahí?
neumotórax, ¿no? Que tuvimos Neumotórax. paciente de la cama 6, ¿no? Digo, paquipleuritis restrictivo ahí. No permitía que hubiera una adecuada complianza pulmonar. ¿Qué otra cosa? La consolidación auricular. Consolidación, ¿no? Nuestra paciente de la cama 7 también, ¿no? Pudiera ser si estuviera entubada. ¿Qué otra cosa? Edema. Edema, que también tenía probablemente de la 6, ¿no? Edema sobrecarga renal, ¿no? Todo eso. Irse al, ¿no? O cosas en cirugía, ¿no? Paciente con pancreatitis, con síndrome compartimental abdominal, restringe totalmente al pulmón y evita que se tenga una adecuada complianza, ¿no? Okay. O lo que veíamos cuando habíamos lo del cálculo del PIB, el autopip, ¿no? No evaluar el autopip, eso sería también algo que podría causar disminución de la complianza y por lo cual obviamente repercusión en el paciente, ¿no? Eso es importante identificar eso, ¿vale? Muy bien, entonces igual, ¿no? Las causas que pudieran ocasionar eso.